Y rapidito ahí, reverencia a la palabra del Señor. And quickly reverent to the Word of God. Vamos a buscar rapidito, vamos a leer solamente una pequeña porción en Mateo capítulo 13. And we're going to read a small portion in Matthew chapter 13. Vamos a leer el versículo 24 And we're going to read verse 24 al versículo 30. to verse 30. Y precisamente, bueno, nuestro mensaje en esta noche lo vamos a dar por título El poder de la liberación. And today the theme of this message is the power of deliverance. Bueno, vamos a hablar cosas aquí que los demonios no les conviene que usted sepa. I know that the demons do not like for you to know. Cosas que al enemigo no le conviene que usted conozca. And it's not convenient for the enemy for Pero you ya to know están them. reveladas en la palabra del But Señor. they're already revealed in the Word of God. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. And Matthew chapter 13, verse 24 through verse 30. Y los que lo tengan pueden decir amén en esta noche. Amen tonight. Amén. Leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice Read the Word of God in the name of the Father, the Son, and the glory to God, and His people say Amen. amén. Parábola del trigo y la cizaña. And the parable of the wheat and the fig cherry, right? Amen. Sorry, Amén. Amen. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Another parable, but he puts them to say, the kingdom of heaven is likened unto man, which sowed God good seed in his field. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. But while men slept, the enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? So the servants of the household they came and said unto him, Sir, did you not sow good seed in thy field? Where does the tares come from? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? And he said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then go and gather them up? Versículo 29 dice, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. And verse 29 said, But he said, Now let's wait to gather up the tares, yet root out also the wheat with them. Versículo 30, último que vamos a leer, dice así. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarle manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Let both grow together until the harvest, and at the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat unto my barn. Amén. Puede usted tomar asiento en esta noche tan hermosa Be seated in this beautiful night que el Señor nos ha dado. that the Lord has given us. Ahí, ¿verdad? Cómodamente, tranquilito, Get ¿verdad? comfortable, very still, Para escuchar lo que el Señor tiene para so nosotros we en esta can hear noche. what the Lord has for us tonight. Bueno, en medio de oración, ¿verdad? Y en medio de búsqueda, el Señor nos reveló pues, un mensaje específico que debíamos de compartir nosotros hoy. And the Lord revealed to me in prayer the message that I would share with you tonight. Y esta parábola del trigo y la cizaña viene a ser clave para comenzar nuestro mensaje y explicar cosas bien importantes en el reino de Dios. And this parable comes about the tares and the wheat, so we could come into and gather all up into the heavens of God. Cuando nosotros pues hablamos sobre estos temas, pues yo siempre pues repito una y otra vez a las iglesias que vamos de forma bien específica algo. And when I go to churches, I specifically repeat the things that I need to. La palabra de Dios es la mente de Dios revelada al hombre, And the Word of God is the mind of God revealed to men. pero es una palabra revelada a los entendidos. And it's a word revealed to the ones that have understanding. Bueno, es bien importante saber algo aquí. And it's very important for you to know something. Bueno, la Biblia fue escrita por más de 40 personas diferentes And the Bible was written by 40 different people en tres continentes diferentes durante 1500 años. and in 3 different continents in between 1500 years. Y tanto Antiguo como Nuevo Testamento habla de una sola cosa. And the same as the Old Testament and the New Testament speak only one word. El plan de redención y de salvación de Dios para los hombres And the plan of redemption and salvation for mankind a través de revelaciones progresivas de parte de Dios a la humanidad incluyen formas de vida y maneras de vida diferentes hoy to en día progressive revelation to mankind, He has brought this unto us para redimirlo.
to redeem us. El factor tiempo fue puesto por Dios mismo entre pasado, presente y futuro. And the time factor was placed by the Lord between past, present, and future. Antes existía la primera eternidad. And before existed first En eternity. el factor tiempo está esta esfera que se llama la esfera material o esfera física. And in that time, the sphere was the one material and the physic one. Y es la que vemos y en la que estamos ahora. And it's the one that we see and the one we're in now. Sin embargo, es temporal. Therefore, it's temporary. Va a pasar. It's going to pass. Y la esfera espiritual no podemos ver hasta más allá de donde Dios nos quiera revelar. And we cannot see further more than what Jesus wants to reveal to Sea us. que nos metamos en un ayuno, Unless we go into a fasting sea que nos metamos con el Señor en un tiempo de retiro, or we go into retreat with the o Lord. sea que sencillamente Dios en un momento específico nos quiera revelar. Or maybe God wants to reveal it to us in a Lo que specific pasa es time. que en esa parte de la guerra espiritual, si nosotros vemos lo hermoso, vamos a hablar así, vamos a And decir, in this spiritual war, if we can see the beautiful things, we're going to talk this way. por ejemplo, los ángeles, For example, all the angels. que Dios sin límite de manifestación se manifieste de una manera, Jesucristo como forma visible de Dios y usted lo pueda ver, por Ah. poner un ejemplo. And the Lord reveals himself in a possible way we can see him. I'm going to set an example. Pero si hablamos de forma completa, But if we're going to speak with the complete form, no solamente existe Dios, not only God exists, también existe un enemigo. and there's also an enemy No exists. solamente existen los ángeles, Not only the angels, también existen los ángeles caídos, but there's also the fallen angels. existen los demonios, And the demons y exist. la Biblia revela todo el conglomerado del reino de las tinieblas, And the Bible shows all the darkness of the evil one, de of the forma bien darkness, específica y detallada. in a specific way and detail. Bueno, pero cuando hablamos de la Biblia, But when we talk about the Bible, estamos hablando de la mente de Dios. we're talking about God's mind. Cristo explica bien claro sobre lo que significaba la parábola del trigo y la cizaña, And Christ explains very well the parable of the tares and the wheat en la forma profética. in the prophetic way. Pero la cuestión con la Biblia es esta. But the thing with the Bible is this. Aún a través de profecías bíblicas cumplidas o no cumplidas, And between the prophecies, the one has been fulfilled and not, pueden haber profecías bíblicas ya cumplidas que tienen un doble cumplimiento o triple cumplimiento and there could be a prophetic things that have a double fulfillment or a three-part en la Biblia del fulfillment factor tiempo. in the line of the factor of time. Lo más asombroso de esto todavía es The most surprising thing of this is que a través de estas mismas profecías, that through this prophecy, si nosotros nos metemos con Dios y le pedimos que nos revele qué es lo que está sucediendo en algo, and if we come into God and ask us to reveal to us what's o que nos dé una happening, respuesta y una solución para cualquier hacer problema, to give us the answer or the solution, whatever problem is, el Señor también nos va a guiar por también profecías bíblicas o cualquier texto bíblico que nos hablen específicamente de and la the Lord is going to situación. guide us to all the prophecies and specifically what He will speak Dios to te us. puede hablar de forma individual a través de un mismo texto bíblico, de una profecía cumplida, And He could talk to you through a verse, a biblical verse, or a prophecy that has been y fulfilled. que te va a guiar por algo que está pasando en tu vida. Or He could guide you by something that's happening in your life. En este caso, Cristo da pues bien específico el significado de la parábola referente a un cumplimiento profético. And God, He gives here specifically the revelation of a prophecy that's going to be or Pero has si nos been. vamos en detalle a ciertas cosas que él habla aquí en la But parábola, if we go to certain things in this parable that He's talking about, estamos hablando de algo que hay en el corazón de Dios y de su manera de actuar y cómo es su carácter. and He's talking about something that's in His heart and the way His character is. Por ejemplo, For example, ¿por qué el Señor Jesucristo nunca destruyó la rebelión de Lucifer allá arriba en el cielo? and why did Jesus Christ did not destroy Lucifer's rebellion up in heaven? Con anticipación, para que no se le llevara la tercera parte de seres perfectos que estaban With allá. anticipation, so He would not drag all the perfect people that were up there with Him. Parece que la parábola del trigo y la cizaña nos dice la explicación correcta de qué es lo que hay en el corazón de Dios y en el carácter perfecto de Dios. And this parable talks to us what is in God's heart and His perfect ways. El trigo debe de crecer con la cizaña. And the wheat has to grow together with the tare. Pero nos dice otros datos también en la forma también cómo el enemigo opera y trabaja. But He also tells us how the enemy works and operates. Vamos nuevamente ahí en Mateo capítulo 13, en el capítulo 13 allí. And let's go back again to chapter 13 and verse 13. Dice el versículo 27. And verse 27 says, Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron,
Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? So the servants of the household they came and said unto him, Sir, did you not sow good seed in thy field? Where does the tares come from? En el versículo 25 And in verse 25, se nos dice que esa cizaña viene a ser sembrada mientras los hombres dormían. it says that tare came while men were sleeping. O sea que está hablando de un tiempo y un momento de vulnerabilidad. And he's talking about a time and a moment where people are very vulnerable. Bueno, léalo ahí lo especifica. I read it there, it specifies it right there. Todos tenemos que dormir. We all have to sleep. Va a haber un momento en el cual nosotros tenemos que descansar. There's going to be a time where we need rest. Pero en este caso se refiere al tiempo de vulnerabilidad. And this is where people are very vulnerable. La cuestión es que tenemos un enemigo que trabaja de full time 24/7. And we have an enemy that works all the time, 24/7. O sea, los 7 días de la semana, las 24 horas que tiene un día. 7 days a week and the 24 hours that the day has. Y el enemigo siempre ve el momento en el cual haya la mayor debilidad. And the enemy finds the time where we're most weak. Para entonces, vamos a decirlo de esta forma, colarse, meterse allí. This way we could say it, but he could just slide right in. Entonces, la palabra, la mente de Dios revelada al hombre, nos habla no solo del reino de las tinieblas, sino que también nos dice cómo vencerlo. And the word tells us, that God tells us not only what the evil person is doing, but how to confront it. Y a través de la palabra nosotros podemos ver en comparación a nuestro tiempo lo que son específicamente puertas abiertas a los demonios. And we can see specifically when the doors are open to all the demons. Bueno, en los momentos de mayor vulnerabilidad es cuando ellos tratan de entrar. And when you are more vulnerable, that's when they're going to come and try to enter. Precisamente la gente que experimenta atadura en su vida And precisely the people that are binded in their lives, vienen arrastrando con cosas que vienen dadas desde su niñez. and they come dragging things that have come since their childhood. Y una de las puertas abiertas para el enemigo y para los demonios son precisamente traumas e impactos emocionales que vienen a ser de gran magnitud. And for the enemy, that's an open door where the dramas that impact and they come to Y vienen torment you. dados en ese punto de mayor And vulnerabilidad, they come where people are very vulnerable. en el caso de la niñez. And when you're a child. Bueno, el apóstol Pablo decía algo bien interesante. And the Apostle Paul says something very interesting. Cuando yo era niño pensaba como niño. When I was a child, I thought like a child. Vamos a parafrasearlo, actuaba como niño. And let's face this, I act like a child. Pero cuando vine a ser adulto dejé lo que era de niño. But when I became an adult, I left what was a childlike ways. Nosotros como seres humanos And us as human beings, estamos compuestos por el alma, and we're made of our soul, el espíritu y el cuerpo. the spirit, and the body. Nuestro cuerpo es nuestra expresión aquí en la tierra. And our body is expression here on Yo earth. puedo ver a cada uno de los que están aquí porque cada cual tiene un cuerpo And físico. I can see all of you here because you all have a body, a physical body. Pero dentro de este cuerpo, dentro de su cuerpo, dentro de nuestro cuerpo como Within seres our humanos, bodies, as a human being, hay un alma y hay un espíritu. there's a soul and there's a spirit. Son dos cosas diferentes. And they're two different El things. espíritu es lo que nos da vida. And the spirit is what gives us El life. espíritu es lo que va a crecer And the spirit is what's going to en grow nuestra comunión con Dios. in our communion with God. Cuando una persona se consagra y adora algo que no es Dios, And when somebody consecrates themselves and worships something or someone that's not God, pues ya allí es un pecado de espíritu. and there now is a sin of Y spirit. la persona espiritualmente está muerta. And the person spiritually is dead. Por eso hay tantas, bueno, vamos a decirlo así, tantas exhortaciones de parte del Señor en contra de la idolatría. And this is why the Lord exhorts us against Y idolatry. muchas cosas de las cuales el Señor advierte relacionado a eso. And many things that the Lord warns us related to that. Entonces, al ser espíritu, alma y cuerpo, And though we're body, spirit, and soul, nosotros nacemos del espíritu cuando aceptamos a Cristo como único Señor y Salvador and personal. we're born from the spirit when we ¿Cuántos han accept our nacido de Lord nuevo? as our Savior. How many of you have been born again? Pero hay un alma en nuestro ser que necesita ser transformada. And there's a soul in our being that needs to be transformed. La palabra dice que cuando el ser humano muere, And the word says that when the body dies, the el human being dies, espíritu vuelve a Dios que lo creó. the spirit comes back to God, what created us. Y entonces el alma va a la salvación o a la condenación, depende del libre albedrío lo que la persona ha And the soul elegido. goes to salvation or condemnation, depends on what free will you did, or the free will you were Eso given. está en el ser humano. And that is in the human being. Y el cuerpo The human- pues vuelve al polvo.
and the body goes back to dust. Entonces, ¿qué es nuestra alma? And what is our soul? Porque al nacer de nuevo, al nacer del Espíritu, And when we're born again and we're born from the Spirit, pues sucede algo perfecto. something perfect happens. Claro que hay una comparación en el aspecto material y el aspecto espiritual. And yes, it's a comparison in the spiritual aspect and the human aspect. Cuando nacemos de nuevo en el campo espiritual, es como en el campo material cuando una persona nace. And when we are born again in the Spirit, it's like when somebody is reborn again. Nace un bebé. A baby is born. Con la diferencia que en el campo espiritual te puedes quedar siempre bebé. And the difference is in the spiritual realm, you could always remain as a baby Si no te alimentas correctamente. if you don't feed yourself En correctly. el campo material la persona muere. And in the material realm, the person Si no dies se alimenta correctamente. if they don't feed themselves Y en el correctly. campo material el proceso de crecimiento no se puede detener. And in the material realm, the processive cannot be stopped. Pero en el campo espiritual el proceso de crecimiento de este tipo simbólico, vamos a decir así, se puede detener. But in the spiritual realm, it could be Puedes the same. quedarte bebé. You could stay as being a baby ¿Cómo all un the bebé time. puede contra un hombre fuerte? And how could a baby come against a strong Y man? precisamente el enemigo es tipo del hombre fuerte. And the enemy is that type of a strong man. Eso es lo que la Biblia nos habla y nos dice bien claro de forma bien simbólica. And this is what the Bible tells us in a symbolic way. Pero ¿qué es el alma? But what is the soul? El alma necesita ser transformada, The soul needs to be transformed. necesita ser regenerada, It needs to be generated. necesita tener un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. And it needs to have an encounter, a Amen. beautiful encounter Porque with the la Holy cosa es que Spirit. nuestra alma se compone de tres cosas. Esto es nuestra alma. And this is our soul. It combines of three things. La voluntad, The will, las emociones the emotions, y la mente. and our mind. Esa es nuestra alma. That is our soul. El enemigo va a atacar nuestra mente, And the enemy is going to attack our mind. va a atacar nuestras emociones He's going to attack our emotions para seducir la voluntad humana. to seduce our human will. Acompáñame a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 6. Go with me to Genesis 3, verse 6. Ahí se nos habla cómo entra el pecado al mundo. And that speaks to us how the sin Yo comes le voy a into the invitar a world. usted a que mismo lea ese verso bíblico. And I'm going to invite you for you to read that biblical verse. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, And it says the woman saw that the tree was good to tomó eat, de su fruto. and it took from its fruit. O sea, lo que yo veo ahí que dice cómo entra el pecado al mundo And what I see there is how I saw how sin entered into the world. es a través de los sentidos que son activados. And it's through the senses that have been activated. Los sentidos están conectados a las emociones. And the senses are connected to all the emotions. Bueno, ¿vamos a creer en lo que vemos o vamos a creer en lo que no vemos? Are we going to believe what we see, or we believe what Santo. not see? Satanás es muy bueno diciendo medias verdades. And Satan is very good saying half truth. De esa manera se ha metido en la iglesia. And that way he has come into the churches. De esa manera ha engañado por medio de falsas religiones, And this is why he has lied in the false a través de religions. sectas, falsas doctrinas, Through falsas false enseñanzas. doctrine, false teaching, plus different sects. Mire la media verdad que le dijo el enemigo a través de la serpiente a Eva. And look what the enemy told to the serpent, half truth. Si comes del fruto prohibido serás como Dios. And if you eat from that forbidden fruit, you shall be like God. Y eso era verdad, And that was true. porque iba a tener conocimiento del bien y del mal. Because he was going to have the understanding of the good and Ya ese evil. conocimiento estaba en el Señor. And that knowledge was already in the Lord. Con la diferencia de que el mal no se puede adueñar de Dios, aunque Él tiene conocimiento de Él. And with the difference that the evil things cannot come over and govern over God because he has understanding of Dios God. es perfecto y santo. God is perfect and holy. Aunque tiene conocimiento del mal, nunca puede errar por ese lado. Even though he knows all about evil, he never went that way. Sin He never embargo, el ser sinned. humano But us as human beings, no tiene el control we don't have the control para por su propia fuerza by his own strength dejar de hacer lo que es lo malo. to stop doing what's evil. Lo poco que usted puede ver en un ser humano, The little thing that you can see in a human being que es de bondad, de aprecio, is from viene de Dios. appreciation. Everything that's good in them comes from God. Pero en esta media verdad, But in this half truth, pues claro, seríamos como Dios, sería como Dios comiendo de esa fruta prohibida. and of course we would be like God eating from that forbidden Pero no le fruit. dijo la parte But he didn't tell them the que no part iba a tener control sobre lo malo, that they were not going to have control of the que evil iba a things, necesitar después alguien que muriera por
ella o por la humanidad And then he didn't tell that they needed somebody to die for para humankind, que la humanidad fuera redimida. so humankind would be redeemed. No dijo lo que iba a ser la consecuencia del pecado. He didn't tell them what the consequences of sin was Sin going to embargo, be. ya Dios lo había dicho. But therefore, God already had said it. Si tomas de ahí, morirás. If you take from that fruit, you shall die. Así opera el enemigo. And that's how the enemy works. Y en el momento de mayor debilidad And in your most weakness moment, y en el momento de mayor estrategia, and the moment of his él tragedy, se organiza bien y él va a atacar. and he organizes himself very well Yo and he pudiera attacks. venir y dar un mensaje que todo es prosperidad y color de rosa. And I could come and give you a message of prosperity and that everything is nice, beaches O and como green. dicen por ahí, pare de sufrir. And by they say around there, you're not going to suffer anymore. Pero eso es una irrealidad, algo irreal. But that is not true. La prosperidad viene Prosperity comes, y la prosperidad está. and the prosperity is Pero here. yo no puedo decir a la iglesia que no van a haber batallas. But I cannot tell the church that they're not going to have battles. It's always going to come. Las personas, vamos a poner entre comillas, que son prósperas económicamente, por poner un ejemplo, And I'm going to talk to you, quote unquote, that some people are prosperous. I'm going to give you an example. tienen su empresa y tienen eso porque pasaron, bueno, por una lucha también. And they have their own companies because they struggle and they No went fue through color de that. rosa. Everything was not peaches and cream for them. Entonces yo no puedo dar un mensaje y decir que todo va a ser And prosperidad. I cannot give a message that everything is going to be Lo que hay que estar prosperity. enfocado But we have to be focused es que on hay un enemigo real, that there's a real enemy hay una batalla real, and there's a real battle. hay que tener los ojos abiertos ante ese enemigo y esa batalla And we have to real. have our eyes open towards that enemy and that battle. Hay que estar preparado para que no nos engañe And we have to be prepared so he would not lie to us or y todo deceive vendrá us. por añadidura. And everything else would be added on. La palabra es clara y dice que sí. And the word is very clear and it says so. El momento de mayor debilidad del enemigo va a atacar. And when your most times of weakness, the enemy will ¿Por qué la attack. serpiente no tentó a Adán? And why did the serpent did not Ya el attack enemigo había Adam? diseñado algo allí. Because the enemy had already designed something there. Adán le había puesto nombre a todos los animales que había en el huerto del Edén. And Adam had named all the animals that were in the Garden of Eden. Si la serpiente lo tentaba a él, iba a saber que esa criatura estaba poseída por una fuerza exterior. And if the serpent would attack them, he would have known that it was possessed by a strong strength. Entonces el enemigo dijo, pues vamos a tentar a Eva, a tentarlo por medio de Eva, pero vamos a ir primero a donde Eva. So we're going to tempt them, but let's go through Eve first. O sea, mire la estrategia. And look at the strategy. En el tiempo de vulnerabilidad los demonios siempre se van a meter y van a tratar de destruir una vida toda su vida. And when life is weak, the enemy is always going to come and try to destroy it. Satanás vino a tres cosas: And Satan came to do three things. matar, robar y destruir. To kill, destroy, and destroy. La parte que a mí me gusta es cuando dice que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. And the part of life is that Christ came to undo all the works of ¿Cuántos sin. pueden alabar a Dios en esta hora? Praise the Lord. Bueno, el enemigo se mete desde la edad de la niñez en algunas personas. And the enemy comes even when the people are babies or Vamos a children. dar algunos ejemplos fijos por ahí para hablar un poco más claro. And I'm going to give you some examples so I can make this clear. Puede ser una niña que fue abusada It sexualmente could be a young girl or a little girl that was abused sexually. y como no se bregó a tiempo con la situación para cerrar puertas, And because that time was not taken care of with Puede- that attack, puede to ser close que- the doors. puede ser que en el tiempo de su edad adulta entonces venga y practique el sexo compulsivamente con cualquiera. And it could come that maybe when she's an adult, she could practice sex with anybody. El sexo no es malo, Dios lo creó, And sex is not bad, God created it. pero fuera de los límites establecidos, But out of the limits that were established, el diablo hace que algo que es malo y que fue hecho para pureza and the devil turns everything that was good and was pure, sea para la destrucción del ser humano. and he used it to destroy the human Y being. si Dios dice blanco, And if God says white, el diablo dice amarillo. and the devil says yellow, Si Dios dice brown, and if God says el brown, diablo dice otro color que no sea brown. and the devil is going to give you another color. Siempre va a llevar la contraria, He's always going to bring the contrary. pero además de eso siempre va a ser copión de lo divino, And even with that, he's going to copy everything that's divine, pero a su manera, but his way, como lo hay hoy en día en las religiones falsas. like there is today in the false Hay religions. una necesidad de algo espiritual, And there's a need for spiritual things. pero la gente lo trata de llenar a su manera. But people try to fill that void their own way. Y el final del camino es camino de muerte. And at the end is death. Otro ejemplo que podemos dar aquí: And another example I can give you. niños que se criaron en un tipo de evangelio
And children that were raised in a type of gospel donde todo era azote, where everything was just whipping and beating. donde para todo se tomaban ciertos tipos de medidas que ni siquiera eran bíblicas. And in such a way that they took certain types of ways, they were not even biblical. Crecieron en ese estilo de vida, And they grew up in that lifestyle, son hoy día gente con trauma, and the people were traveling out, son gente que han vivido por una experiencia de rechazo, and there's people that have lived with experience of de rejection, problemas y de situaciones en su niñez, problems and situations in the y childhood, en la edad adulta lo traen. and they drag that into Y adulthood. el enemigo se vale de eso And the enemy takes advantage para of that sembrar contienda y división en la iglesia del Señor. to bring strife and division in the church Porque of hoy día God. son predicadores. And it could be preachers, Entonces ese es el problema. and that is the problem. Traumados psicológicamente Trauma psychologies, porque no están bien, experimentaron maltratos y formas erróneas de ver y llevar el evangelio. because they have not been taught how to carry the gospel, Entonces eso marcó la vida del niño and that marked the childhood of y en that kid. cierta forma abrió la puerta al enemigo. And in a certain way, it opened the doors to the enemy. ¿Cuáles pueden ser también de las principales entradas que nosotros podemos mencionar en esta noche a los demonios? And what is another way that we could mention the doors open to the demons? Hay una que es bien clásica, And there's one that's very classical. el ocultismo, Occults, precisamente las falsas religiones, falsas doctrinas, false religion, false doctrine, hechicería, witchcraft, santería, brujería. witchcraft. Hemos tenido la oportunidad de escuchar muchos testimonios y cuando teníamos nuestro programa televisivo en Puerto Rico, And we have heard a lot of testimony when we had the television program in Puerto Rico. tuvimos la oportunidad de hablar con ex brujos. And we had the opportunity to speak Lo repito por si acaso de nuevo, ex, no and es que son witchcraft. brujos. And they're not witches now or warlocks, but they Ahora were pues ex. son evangelistas que el Señor usa con poder. And now they're evangelists that the Lord uses with power. Y ellos pues hablaban, yo preguntaba muchas cosas, ellos me explicaban algunas otras allí. And I asked them many things and they explained some to Y a me. mí en cierta forma me sorprendían que uno siempre sospechaba las cosas. And some of the stuff shocked me, even though was suspicious of Porque it. habían creyentes dentro de las mismas iglesias Because there were believers within the church que iban a ellos that they would visit them para hacer una brujería en la misma congregación. to do a witchcraft in the middle of the congregation. Porque querían un lugar en la iglesia Because they wanted a position in o church. porque no estaban de acuerdo con lo que el pastor predicaba. Or they were not in accordance to what the pastor was preaching. Hermano, yo estoy siendo bien sincero. And I'm being very sincere with you. Gente que se cuelan en las iglesias, People that sneak into churches, hay un tipo de brujería que hacen siempre, and there's a type of witchcraft that they que always tiran una do. brujería en el toilet o en el inodoro And they throw something in the bathroom, y lo flochean o le dan a la palanca. Estamos hablando, usted sabe, sinónimos para que nos puedan entender. and they flush it down the bathroom. We're talking so you could understand us. Y al hacer eso, And while they do that, eso significa que la bendición se va del lugar. and that means that the blessing leaves that place. Y uno y otro coincidía con lo mismo. And one of another would come together with the same thing. Cuando una persona, aunque esté en la iglesia, va al brujo, And when someone, even though they're in church, they go to this ya sea en el witch, campo espiritual abre una puerta. and right in the spiritual world, they open a door. Cuando una persona consulta el horóscopo, And when somebody goes and consults the eso en horoscope, el campo espiritual abre también una and puerta. that also opens a door. Hermano, hasta por la ciencia está comprobado que eso es una pseudociencia. And even through the science, it has been confirmed that O sea, que es una ciencia falsa. it's a false science. Es algo que no es verdad. It's something that is not true. Pero cuando creemos en la mentira, But when we believe in the lies, o la usamos como un juego de forma consciente e inconsciente, or we use that as a game, consciously or not, algo que tenga que ver con el ocultismo, something that has to do with the occult, abrimos una puerta. we open a A door. mí me llama la atención hoy día en este momento que estamos viviendo ahora. And it gets my attention in this time that we're living, ¿Cómo se le tira tanto a los pastores y se le tira por el diezmo y por la ofrenda? and how many times we come against the pastors and against the offering and the tithe. Pero yo nunca he visto que se le tire a reconocidos astrólogos por todos los millones que se han robado por la gente And they que never come against all the astrologers that they steal money from the people that consult them. Yo nunca he visto por Facebook a un brujo que se le acuse de hacerse millonario por causa de brujería. And I have not seen through Facebook a witch or warlock that has become rich Y de through hacerle daño a la witchcraft gente. and doing mean things De to venderse al people mejor postor.
that they sell themselves to the al best que buyer. pague más para hacer una brujería y hacerle daño a otro. The one that pays for that witchcraft much more money and they damage Sin embargo, el and they blanco de come against the ataque people. es las iglesias, But they attack only the churches, los pastores. the pastors. Yo quiero que usted se dé cuenta I want you to notice, y mire exactamente lo que el enemigo está atacando hoy día para causar no solo enfriamiento, and look what the enemy is doing, not only to bring lukewarmness in the church, sino para causar estancamiento en la iglesia. but to cause stagnant in the Yo churches. todavía no sé ni he visitado el primer país And I don't know, and I have not visited the first country en donde el pastor me diga que por ser iglesia le pagan el agua y la luz, that, because it's a church, they pay for him all his utility o que le bills, regalaron el templo o un local. or they gave him the place as a gift. Bueno, entonces cero para Dios, Zero for God, pero para el brujo y para el astrólogo sí. for the astrologer and the witches, yes, plenty. Yo lo que sé es que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. All I know is that we live in this world, but we do not belong to this Y lo world. que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. And what we have, we owe it to Y en God. agradecimiento yo siempre en tierra fértil. And you know what? In gratefulness, I sow in fertile land. Yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand this. Todo lo que incluye rendir adoración y veneración, porque ahora le dicen así, Everything that brings worship and generation to the Lord, that's what they call it now. a otros dioses que no sea Dios, To other God that is not God. pues esta es una puerta amplia de abierta, una puerta bien amplia y abierta para el ocultismo también. And you know what? It's a big white door that has been opened for all the Y occult. una forma específica de entrada de los demonios en una persona. And a specific door open for the demons to come into a Muchas person. veces no es ellos, es lo que está detrás de ellos. And sometimes it's not them, it's what's behind Es them. algo que ha sembrado, se ha sido sembrado en ellos, una semilla It's something, a seed that has been sown into them en su debilidad, en su vulnerabilidad, in their weakness, y ha crecido y dado su fruto. and it has grown and bear Y fruit. lleva tiempo allí. There's a time that's stale. La Biblia dice bien claro que la lucha no es contra carne y sangre, And the Bible says that our fight is not through blood or flesh. contra principados, It's against contra principalities, potestades, through governments, gobernadores de las tinieblas de and este siglo, government of darkness of this era, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. and spiritual things against all the evil and all the celestial O things. sea que en todo eso nos está hablando de espíritus de error, And you know what? And all that he's speaking us of espíritus de engaño, demons, espíritus de mentira. demons of lie, demons of errors. Están hablando de que el reino de las tinieblas está estratégicamente posicionado aún en las esferas del gobierno. And you know what? It's telling us that even the position of the darkness of evil one Por is eso taken in también the la Biblia nos government. llama a orar por las autoridades, And this is why the Bible tells us to pray for all the authority of sea the del government, partido que sea, whichever party they belong to. porque pueden estar influenciados para hacer leyes que ataquen a la iglesia And they could be influenced to do laws, to pass laws for them to attack the y que los church. principados se pongan estratégicamente para hacer un mal. And the principalities come together to work evil against the church. Aquí lo que el enemigo quiere es sencillamente And what the enemy wants simply destruir al ser humano. is to destroy the human Esa es la beings. meta. And that is his Se goal. quiere llevar todo lo más que él pueda. And he wants to drag along all the ones that he can. Una vez un hermano me llamó y me dijo, And one time a brother called me and told él me me, llamó aparte después de que dimos el mensaje, and he called me to a side after we y preached. viene él y me dijo, hermano, el diablo la tiene personal conmigo. And he said, you know what, the enemy is against me personally. Yo le pregunté, pero ¿cómo es eso que el diablo la tiene personal con usted? And I asked him, how could that be possible? La cuestión es que el diablo no es que la tenga personal con una persona. And the question is that the enemy does not have it La against tiene just one personal con person. Dios desde hace rato. He has it personal with God for a long Y time. la tiene personal con todos y cada uno de nosotros. And he has it personal with each and every one of us. Yo no sé si usted ha leído la parte en la Biblia And I don't know if you read the part in the que Bible dice que el que venciere, that says that the one that conquers, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, I will let him sit with me in my throne. como yo he vencido y me he sentado con mi The Padre. same way I have conquered, I'm sitting with my Father. ¿Y qué era lo que el diablo quería? And what was that? What El he trono de wanted? Dios. He wanted the throne of Y el God. Señor va a compartir su trono con nosotros para sentarnos allí. And he's going to share his throne with us so we can be seated next to him. O sea que la cosa está fuerte para el enemigo. So you know what? It's so rough for the enemy. Y esto de la idolatría, And this part of idolatry, estas puertas abiertas, these open doors, vienen a ser un problema grave. they come to be a very, Porque very en big Éxodo 23 al problem. 5, Because in Acts 3 from
Éxodo 23 al 5. Exodus 3, 5. Hay una palabra clave que nos dice allí. And there's a key word that tells us there Que el Señor visita hasta una de la tercera y cuarta generación en juicio that the Lord visits the third and fourth generation in judgment por causa de la idolatría. because of idolatry. Puertas abiertas a los demonios. Doors open to demons. Yo voy a hablar de algunos testimonios. And I'm going to speak about some Este testimonies. domingo nosotros vamos a estar hablando también un poquito, ¿verdad?, de cositas que como creyentes debemos de evitar. And this Sunday we'll be speaking about things about as believers we should avoid. De estas cositas nosotros hemos dado conferencias dentro y fuera de Puerto Rico y en And otros about these países. things we have given conference in and out of Puerto Rico and in other countries. Mientras nosotros pues hablábamos en esto en las diferentes iglesias, And we were speaking about this in different churches. siempre había alguien que nos contaba sobre su experiencia muy personal, And there was always somebody that told us about their personal experience, incluidos muchos pastores. including lots of pastors. Cuando nosotros comenzamos estas proyecciones de imágenes y de símbolos en nuestro programa ya que teníamos en Puerto And Rico, when we began to show all the symbols and everything, when we were doing the shows in Puerto Rico, mucha gente nos llamaba, many people called us. sobre todo gente que le habían regalado prendas And above all, people that were given some gifts as jewelry con símbolos que tenían que ver con el ocultismo. with symbols that had to do with all the occult. No estoy hablando solo entre gente mayor, I'm not talking about grown-ups. estamos hablando también de niños And I'm also talking y about de children adolescentes, and que adolescents sus amiguitos les regalaban prendas that their friends gave them pieces of que jewelry tenían que ver con el ocultismo en simbología. and they had to do with occult, all the symbolism. Obviamente ellos sabían exactamente lo que significaba, los que regalaban esa And prenda. obviously, the ones that were giving those jewelries away, they Pero knew what it meant. los jóvenes cristianos sencillamente lo tomaban como si nada. But the young Christians took it as nothing. Hay que tener mucho cuidado con eso. We have to be very careful with that. Hace un tiempo atrás, cuando dimos esos programas, los primeros programas que se transmitieron por televisión, And a while back, when the first program was transmitted to TV, entre uno de los muchos testimonios que podemos contar, and through one of many testimonies that I can tell you about, una madre nos había llamado. a mother had called us, Ella era una madre soltera. and she was a single mother. Ella pues había ya aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal. She had accepted Christ as her Savior, Tenía, ¿verdad?, una niña de 7 añitos. and she had a daughter 7 years old. Y ella decía que desde que se había mudado a cierto apartamento, And she had said that when she had moved to a certain apartment, estaban sucediendo unas cosas raras allí. and many weird things were happening. Bueno, era que la nena veía visiones, And the little girl was seeing visions, tenía pesadillas, and she had nightmares como de sombras negras que venían a atacarla en el cuarto de noche. about dark shadows that attacked her through the night. Ella siempre había sido una niñita muy independiente y que le gustaba dormir aparte en su camita. And she was always an independent child that liked to sleep by herself. Pero desde ahí siempre dormía con la mamá. From that time on, she started sleeping with her De mother. momento, pues ella me decía, mira, a los 7 años ella quería dormir aparte, pero desde que pasamos por eso, ahora quiere dormir conmigo. And now, since she was 7 years old, she always slept alone. But since that Varias veces happened, she went despertó a to su sleep. mamá con un grito And many times she awoke de screaming pesadillas que tenía. of nightmares that she was having. Entonces ella pudo identificar un símbolo And she could identify a symbol que ella no sabía su significado. that she did not know what it meant. Bueno, estaba la cama And there was the bed donde la niña dormía, where the child que slept. era una cama que habían dejado los dueños anteriores. And it was the bed that was slept by the old people that Y lived there. encima pues el colchón o el matre, And on top of the mattress, pero en la camita de madera, but in that wooden bed, ella había encontrado que había grabado a un símbolo, habían como que puesto un símbolo como con un cuchillo. and she found that they had left a symbol as with a knife. Ella decía que era como una estrella And she said it was like a star. y era un pentagrama invertido. And it was an inverted pentagram. O sea, una estrella de 5 puntas And it's a 5-star, con point, las 5 point puntas hacia star, abajo. with the points facing down. Y precisamente es un símbolo satanista. And precisely it's a satanic symbol. Bueno, en este caso estaba rodeado por un círculo también. And in this way, it was also, that one was circled, it was in that with a circle around La it. cuestión es que estén dentro de un círculo o no, siempre son símbolos ocultistas y no dejan de serlo. And when it was not, it was a symbol of the occult. Pero cuando están rodeados por un círculo, But when they're surrounded by circles, significa un poder de un demonio específico and it means that it's a power of a specific para hacer demon un determinado trabajo.
to do a work that had Así started. se conoce en el ocultismo y así se And hace. that is known in the occult, and that's the way they do it. Entonces ella dijo que eso le había estado extraño, ese símbolo, And she said that she found that very strange, pero que sencillamente no había botado la cama. but simply she did not throw the bed away. Entonces cuando vio el símbolo And when she saw that en symbol nuestro programa, ella me llamó porque no alcanzó a ver lo que significaba. in our program, and she called me because she didn't see exactly what it meant. Yo le expliqué y ella pegó el grito en el cielo. And when I explained to her, she screamed. Mire, ella sacó la cama, She took the bed out, la botó she threw it away, y de la noche a la mañana and all of a sudden, la niña no tuvo más pesadillas, no hubo más her manifestaciones. child had never had any more nightmares and saw no more visions. Yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand this. Lo que le pertenece al enemigo What belongs to the enemy, es del enemigo. it belongs to the enemy. Déjeselo a él. Leave it to him. Nosotros no tenemos nada que ver con él. We have nothing to do with that. Dios y el diablo son como el agua y el aceite, no se And you know mezclan. what? God and the devil are like oil and vinegar. They do not mix. Y un reino dividido tampoco permanece. Cristo lo habló And en a el claro. divided kingdom does not stand. Christ had already explained it. Hay puertas abiertas a los demonios bien específicas que vemos manifiestas en nuestro And tiempo. we see specific doors open that we see them. Enfermedades mentales y emocionales, Mental illness and emotion, como el caso de la depresión y la frustración, like the ones about depression and frustration, que llevan al suicidio a muchas personas. that take many people to suicide. La palabra es clara y dice que el que destruye este cuerpo, Dios lo destruirá. And you know, the word is very clear that says that the one that destroys his body, El, God will ca- destroy el- them. el que atenta contra su propio cuerpo y lo mata, The one that comes against the body and kills it está pecando contra sí mismo. is sinning against himself. Está destruyendo lo que Dios mismo creó, quien es Él mismo. And is destroying what God La misma created. imagen de Dios. It's the same image as Yo no God. puedo decir, y a mí me está ilógico que algunos prediquen And I can't understand, it's not, which makes sense to me that que so porque many alguien tuvo people una preach depresión y se suicidó, that because somebody was in depression and committed hay suicide, una posibilidad de que sea salvo. that there's a possibility that La they will be única saved. posibilidad sea que en el último momento la persona se arrepienta. And the only way is that at the last moment that person repents. Pero yo soy honesto en esto, But I'm honest with this. ya hay una puerta abierta. There's already a door Ya hay una open. opresión satánica que ha llegado a niveles inimaginables. And there's a satanic pressure that Para que comes una into them. persona decida quitarse la vida, And for a person to decide to take their life, esa opresión está ahí en un nivel demasiado fuerte para que la persona también tenga la oportunidad de arrepentirse. and that person is there so hard for a person even to repent. Ya está enfocado solo en quitarse la vida. And they're already focused on taking the life Yo of estoy them. seguro de algo. And I assure you it's Los something. que están hoy día en el infierno And the ones that are in hell, preferirían estar aquí como la persona más miserable en la tierra and they prefer to be here as the most miserable person on earth que estar allá abajo en todo ese tormento. than to be down there in hell with all the torment. La cuestión es que la Biblia dice que es un tormento temporal allí, But the Bible says there's a temporary torment there. pero que están esperando el juicio de Dios. But they're waiting for God's judgment. Y que cuando sean juzgados And then when they're going to be judged, va a haber algo peor something worse is coming que to se them. llama lago de fuego y azufre. That's called the lake of fire. La